bienvenidos a la casa del Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Amén. Y estamos dándole gracias a Él. En este momento van a recibir unos conos, unos conitos blancos, antes de orar por las ofrendas. Distribúyanlo, por favor, hermanos. Lo que usted tiene que hacer es agarrar una hoja, una hojita de las que está en ese cono y pase el cono. Usted agarra una hojita. Si podemos distribuir los conos, usted agarra una hojita y distribuye el cono, así de sencillo. Le llega el cono a sus manos, agarra una hojita y distribuye el cono a otra persona. Así lo vamos a hacer rápido. En un minuto vamos a tratar todos de tener una hojita en nuestra mano. No la vaya a perder, no la vaya a estrujar, no la vaya a quebrar. Agarre la hojita y pase el cono para que otros puedan agarrarlo. Lo vamos haciendo rápido, muy bien, lo vamos haciendo rápido. Todavía tenemos fuerzas en este último día del año, hermanos. Damos la más cordial bienvenida a la familia que ha estado fuera del país, que han estado de viaje. También familia nuestra que ha estado quebrantada de salud. Queremos orar en esta tarde también por la salud de nuestras familiares, de nuestros hermanos que han estado quebrantados de salud. Si podemos agarrar un cono y si hay conos, podemos distribuirlo en otros lugares. Por favor, ¿quién no tiene hojita? Que levante la mano, que no le ha llegado todavía el cono. Quiero explicar, hermanos, antes de orar por las ofrendas, estas hojitas, hojita que usted está recibiendo, escúcheme por favor, no es para hacerse un tecito más noche, ¿no? No, por favor, no lo vaya a intentar meterlo en agua caliente y decir, bueno, en la noche me voy a echar un tecito, ¿verdad? Tampoco es, una hermana me decía, para este menjurje que le llaman marihuanol, que sirve para untarse las articulaciones. Tampoco no vaya a intentar meterlo en alcohol o en algo parecido para restregárselo ahí en alguna parte del cuerpo. Si usted ha cocinado alguna vez, ya se dio cuenta de qué árbol y qué hoja es la que usted tiene en su mano, ¿verdad? A ver, ¿quién da más? Laurel, correcto, es laurel. Es una hoja del árbol de laurel. Yo quiero pedirle que abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 2 y ahí en medio coloque la hojita, porque ahí vamos a volver para la predicación. En 2 de Corintios capítulo 2, ahí coloque la hoja para que no se le vaya a perder, para que no se le vaya, bueno, los que tienen Biblia electrónica no sé cómo le van a hacer, ¿verdad? Pero meta la hoja en 2 de Corintios capítulo 2, porque ahí la vamos a usar dentro de un momento. Hermanos, queremos orar por nuestros hermanos y familiares que están enfermos y queremos darle gracias a Dios también por su provisión en nuestra mesa durante este año. Así es que, ahí donde usted está, si usted tiene sus hijos con usted, écheles el brazo y dígales, vamos a darle gracias a Dios por la provisión en nuestra casa, en nuestra mesa. Si usted tiene su familia, acérquese y dígale, vamos a orar y darle gracias a Dios por su provisión. Si no está su familia de sangre, pues está el hermano espiritual ahí, acérquese. Señor, en esta tarde hemos llegado hasta acá, estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia. Tú eres el autor de la vida, tú nos has dado vida, Señor. Nos tienes acá y hemos venido para darte gracias. Estamos agradecidos, Señor, por lo que tú eres. Un Dios grande, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, un Dios consolador.
Gracias, Señor, por lo que tú eres. A ti te damos culto en esta tarde. A ti, Señor, nos rendimos nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser nos rendimos a ti, Señor. Tú estás en medio de este lugar. Tú te mueves en medio de tu iglesia. Es tu iglesia y nosotros somos tus ovejas. Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por la provisión. Dele gracias por el trabajo, hermano. Dele gracias, dígale: Señor, yo te doy gracias por el trabajo que tú me diste este año. Yo te doy gracias por esa provisión con la cual pude comprar alimento, ropa, con la cual pude pagar algunos servicios, algunos compromisos. Te damos gracias, Señor, porque también con estos recursos los hemos traído durante el año al Alfolí para que tu evangelio pueda ser predicado en esta iglesia, en esta zona, pero también fuera de este templo, a través de los misioneros que sostenemos, que apoyamos, a través de los obreros y pastores que están alrededor del mundo. Recordamos a los misioneros a esta hora y te pedimos en el nombre de Jesús que tú les ayudes, Señor, ahí donde están, que tú les des nuevas fuerzas para que puedan predicar tu palabra en esas calles, en esos mercados. Señor, ayúdanos a nosotros a seguir diezmando, a seguir ofrendando y a seguir sosteniendo a los misioneros. Gracias por tu provisión. Oramos en esta tarde por las familias que no tienen trabajo. Oramos para que tú, Señor, puedas proveerles un trabajo. Ábreles oportunidades, Señor, de una manera sobrenatural, que ellos puedan tener provisión. Ayúdanos a nosotros también a ser de bendición a través de ofrendas para otras familias que están necesitadas. Oramos por los enfermos. Si usted tiene un enfermo, levante su mano. Si tiene un familiar enfermo, levante su mano y dígale al Señor: Señor, pon tu mano de sanidad sobre mi familia. Derrama de tu bálsamo fresco, de tu aceite sobre su cuerpo. Levanta, Señor, para tu gloria a este familiar, a este hermano que hoy levantamos delante del trono de la gracia, del cual fluye gracia sobre gracia. Oramos a esta hora, Señor. Tú eres el médico de médicos y a ti venimos poniendo a nuestros familiares enfermos, hermanos quebrantados de salud, para que tú hagas la obra preciosa en ellos. Levántalos, Señor. Llénales de salud. Ayúdales con sus medicamentos, con sus citas con el médico. Si van al seguro social, Señor, ábreles puertas con buenos médicos, con enfermeras amables que puedan recibirles. Señor, dejamos en tus manos nuestra familia que está quebrantada de salud. Tú eres el buen pastor y aquí estamos, tus ovejas, confiando en ti, Señor. En este último día del año te adoramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, adoramos al Señor con las ofrendas. Nuestros hermanos diáconos pasan. Entregamos nuestra adoración a esta hora.
Dios, hermanos. Si abrimos nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 2, nos ponemos de pie, si usted puede, nos ponemos de pie para leer esta porción de la Escritura en 2 de Corintios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14, aunque vamos a leer otros versículos también. Sí lo encontraron, ¿verdad? Ahí en medio de esa hoja puede colocar su hojita, la hojita que recibió de Laurel. Leemos juntos el versículo 14, hermanos. A viva voz, con fuerte voz. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Señor, gracias por tu palabra. Este último día del año, como nos ha acompañado tu palabra cada día y a cada momento, la abrimos con gratitud, con reverencia, pero también con hambre y sed de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Solo tu palabra tiene el poder para transformar nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Que en este último culto del año tú puedas hablarnos a nuestro corazón y recordarnos tu palabra si ya la sabemos, para ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les decía al inicio que bien me recuerdo del culto del 31 de diciembre del año pasado. Le prestaba unos binoculares al hermano Rafael Herrera para ilustrar lo que en la Escritura predicábamos en esa noche. Y predicaba tratando de ver al horizonte, usando los binoculares, viendo al horizonte, lo que venía en el 2015. Hoy estamos en el último día del 2015 y el Señor nos acompañó, así como predicamos ese 31 de diciembre del año pasado. El Señor nos ha acompañado cada día de este año, hasta este momento. Dios ha sido fiel, hermanos. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido consolador con nosotros. Ha estado caminando a nuestro lado a cada momento y cada día del año. Por eso le adoramos. Por eso hemos venido en esta tarde a darle gracias a Él. Pero también a comprometernos, porque vamos a comenzar un nuevo año. Vamos a comenzar una nueva etapa. Vamos a comenzar una nueva hoja, diría alguien. Y vamos a comenzar a escribir en ese cuaderno nuevo. Vamos a comenzar a caminar en esa calle nueva. Vamos a iniciar una nueva etapa. Y yo no sé, querido hermano, hermana, cómo usted está terminando este año. Y cómo está dispuesto a comenzar este nuevo año. Si hablamos del año 2015, quizás este versículo que hemos leído, capítulo 2, versículo 14, cae como anillo al dedo, le decía a un grupo de hermanas, porque este versículo es una declaración del apóstol Pablo, que míreme, usted y yo también podemos ocuparla en esta tarde. Usted y yo podemos apropiarnos de esta palabra que el apóstol Pablo declaró también en su vida con una fuerte convicción en su corazón. Porque mire, muchas veces leemos la palabra por leerla. Muchas veces hablamos la palabra por hablarla. Pero son pocas las veces que esta palabra la leemos con convicción, que la leemos con determinación, que la leemos convencidos que es una realidad en mi vida. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces escuchamos sermones, abrimos la Biblia, leemos las hojas de la Escritura, pero no hace eco esa palabra en mi vida. Yo espero, hermanos, que esta tarde, en este último culto del año, en su Biblia, en su propia Biblia, ya sea electrónica o de papel, pueda usted subrayar este versículo y hacerlo suyo,
decirle al Señor: Señor, yo quiero poner mi ancla aquí. Yo quiero poner mi estaca en lo que este versículo dice. Porque si estamos terminando un año y estamos abriendo otro año humanamente, aunque Dios es eterno y para Él no existe el tiempo cronológico como nosotros, pero para nosotros un calendario nos marca el inicio y el final de días, de semanas, de meses y de años. Usted y yo que estamos terminando este año y que esta noche seguramente estaremos cenando con nuestra familia. Estoy seguro que en su casa se ha preparado algo para comer esta noche. Quizás sencillo, pero usted y su familia han decidido preparar algo para compartir esta noche. Y cuando terminemos este año y el reloj marque las 12 y comience un nuevo año, usted y yo podemos anclarnos a lo que esta palabra, que no hay otra palabra, nos puede decir. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, quizás usted lo ha escuchado en otra ocasión, pero es importante que lo recordemos. Si usted quiere encontrar una carta en la cual se muestran las lágrimas de ese gran hombre, de ese líder, de ese militar, de ese líder espiritual, de ese apóstol, como lo fue Pablo, Saulo. Si usted quiere encontrar una escritura en la cual se pueda ver a ese gran hombre llorar, si usted quiere encontrar una parte de las cartas de Pablo donde Pablo muestre su corazón humano, usted tiene que ir a 2 de Corintios. Para muchos, 2 de Corintios es la carta del llanto de Pablo. Es la carta donde el apóstol Pablo va a demostrar, va a mostrar, va a abrir su corazón y se va a dejar ver, no como ese gran hombre que muchas veces quisiéramos ser, líderes espirituales que no lloran, que no tienen temor, que siguen adelante, que le dicen que el año que viene es difícil, pero se planta firmemente y quiere avanzar firmemente. Pero muchas veces no es así, hermanos. Muchas veces en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente hay temores, hay preguntas, hay aflicciones, hay lágrimas, hay dolor, hay incertidumbre. Y cuando el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 declara, pone un punto aparte. Si se dio cuenta, viene hablando en el versículo 13 y desde que comienza el capítulo 1, el apóstol Pablo viene hablando de aflicciones, de tribulaciones. El Padre de toda consolación, dice en el capítulo 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros que están atravesando esa tribulación. Y desde el capítulo 1 el apóstol Pablo va a comenzar a hablar de tribulaciones, va a comenzar a hablar de aflicciones. Pero en el versículo 14 del capítulo 2 es digno para colocar una hojita de laurel en esta parte de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad, como lo dice esa fotografía o esa imagen que está allí, cuando un general regresaba de la batalla, cuando un general romano, como lo fue Tito, que destruyó el templo allá en el año 70, y que los que han ido allá por Italia se han dado cuenta del gran arco del triunfo que está todavía allí, que describe cómo el general Tito entró a la ciudad santa y destruyó el templo, y todo el pueblo le recibía al general. Todo el pueblo recibía al general que venía victorioso, mostrando sus tesoros, mostrando sus despojos, mostrando sus cautivos, sus esclavos, para demostrarle a todo el pueblo el gran triunfo que había obtenido sobre esa nación o sobre esa aldea o sobre ese gobierno. Es digno de colocar una hoja de laurel allí donde nuestra Biblia se abre en 2 de Corintios 2:14. ¿Sabe por qué?
Porque en la antigüedad el laurel, la corona de laurel, era un símbolo ¿de qué? ¿De qué? De triunfo. Y la corona de laurel, también los griegos y los romanos copiaron este detalle de colocar sobre la frente una corona de laurel, quizás muy similar o muy parecida a una corona como esta. Usted ha estado cerca de un árbol de laurel, ¿no? El olor que expele sus hojas, la hoja que usted tiene en sus manos y que está metiendo ahí en su Biblia. Es un símbolo que representa el triunfo. No cualquiera le colocaban una corona de laurel. No, usted la ve toda fellita, ¿no? Pero en aquel tiempo, que le colocaran una corona de laurel sobre su frente, indicaba que usted había triunfado, que usted era un victorioso, que usted había logrado un gran triunfo, y no cualquiera le colocaban un símbolo como el laurel. Y sabe, en el versículo 14, el apóstol Pablo utiliza la misma figura de un general que viene después de una victoria y viene en un desfile triunfal mostrando a sus cautivos. ¿Y sabe quiénes son los cautivos? En el versículo 14, que expelen el olor del triunfo de ese gran general. ¿Sabe quiénes son? ¿Quiénes? No me dejen solo, hermanos. ¿Quiénes? Somos usted y yo, son los creyentes. Es el apóstol Pablo, son aquellos que han sido tomados cautivos por Cristo y ya no les pertenece su vida a ellos, sino que le pertenece a ese gran general que les muestra como símbolo de triunfo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 14 dice: mas gracias a Dios, hermanos. Este versículo, para ser último culto del año, míreme, no hemos memorizado versículos en todo este año. ¿Qué tal si nos ponemos de meta el próximo año, cada domingo, memorizarnos un versículo, aunque sea? Yo sé que los que van a escuela dominical, ahí memorizan versículos, o los que están en grupos de discipulado, o están en hogares, o en grupos de estudio bíblico. Pero ¿qué tal si memorizamos este versículo? Está fácil. Mas gracias a Dios. ¿Qué más dice? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Está fácil. ¿Se anima, se atreve a decírselo a la persona que está a la par? A ver. Mas gracias a Dios, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Lo decimos de nuevo. Mas gracias a Dios, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Qué precioso versículo, hermanos. Qué preciosa palabra. ¿Sabe por qué? Porque sí, es cierto, el apóstol Pablo está usando la figura de un general que viene entrando en un desfile triunfal y viene victorioso y viene mostrando a sus cautivos, viene mostrando todo aquello que él ha logrado acaparar en su victoria. Y el incienso, el olor del incienso que los romanos colocaban para que el general victorioso entrara a la ciudad en ese gran arco del triunfo, mostrando su victoria, su triunfo. El incienso despedía, como lo hace todavía ahora, un olor que era grato, un olor que recordaba la victoria, que recordaba el triunfo, que recordaba las batallas, que recordaba los hechos, que recordaba todo lo que ese general había hecho a través de su ejército. Y el apóstol Pablo lo toma para sí, la figura que él, como militar, muy probablemente entendido en los asuntos romanos, del ejército romano, Pablo lo toma para sí y dice: gracias sean dadas a Dios, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. Es un general victorioso. Por eso usted y yo podemos esta tarde
antes de salir de este lugar, con ese olor que expele el laurel de triunfo, podemos decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo lo dijo allá en Romanos, y como también nosotros lo cantamos, que quizás nos animamos a cantarlo para despedirnos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? En Cristo somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había entendido que en Cristo, todos aquellos que hemos creído en Cristo, escúcheme, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice: gracias sean dadas a Dios, el cual siempre, y esa palabra es importante subrayarla, día lunes, día martes, enero, febrero, marzo, abril, siempre. Usted sabe qué significa en todo momento y a cualquier hora, siempre. El creyente siempre. Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, si en esta tarde pudiéramos decir: este año 2015 fue un año de triunfo. Quizás a algunos les dé risa, porque muchas veces relacionamos la palabra triunfo con prosperidad, con salud. Muchas veces relacionamos la palabra triunfadores como el mundo nos ha vendido la idea que es un triunfador. Es decir, a alguien que siempre anda bien vestido, alguien que siempre tiene plata en la bolsa para ir al restaurante más caro del país o de la ciudad. El mundo nos ha vendido una idea distorsionada y equivocada de lo que significa ser triunfador en Cristo. Porque muy probablemente puede ser que haya alguien que no tenga dinero, que tenga escasez, y que en este año tuvo enfermedades, y que en este año fue un año probado, un año difícil, un año de pruebas, un año de dificultades, un año complicadísimo. Pero aún así, si tú estás en Cristo Jesús, tu año ha sido un año de victoria. Ahora, hermanos, no es prosa o lírica esto. Es decir, no son palabras de adorno, no son palabras de motivación, ¿no? Porque en la iglesia no se motiva a nadie, lo que nos motiva es la palabra de Dios. No necesitamos traer a un motivador o venir o traer a una motivadora para que, inyecte energía y podamos salir a devorarnos el 2016. No, ¿qué tan equivocados estamos si esperamos que nuestra motivación venga de un ser humano o venga de alguien allá afuera y no venga de la palabra de Dios? Nuestra motivación viene de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo va a hacer en el 2016, de lo que Cristo no va a hacer en el 2016. El apóstol Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios. ¿Y sabe por qué? Quiero mencionar por lo menos 3 detalles por los que este versículo para el apóstol Pablo era una realidad, era una vivencia, era vida. En primer lugar, si usted lee en el capítulo 1, échale una hoja atrás en su Biblia. Capítulo 1, por favor. ¿Lo tiene? Capítulo 1, segunda de Corintios. Siga con la mirada. Versículo 3, tribulaciones, dice por ahí. 2 veces en el versículo 4 se menciona la palabra tribulación. En el versículo 5 se menciona la palabra aflicciones. En el versículo 6 se menciona la palabra tribulados. Al final del versículo 6 se menciona la palabra aflicciones. Padecemos. Versículo 7 se menciona otra vez la palabra aflicción. Versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra, ¿qué dice? Tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos
abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de ¿qué? Versículo 10 se menciona la palabra librará, gran muerte. Dele vuelta a la hoja, capítulo 2, versículo 1, y si usted quiere subrayarlo, aparece la palabra al final del versículo 1, en el capítulo 2, la palabra tristeza. Versículo 3 vuelve a aparecer la palabra tristeza. En el versículo 4 aparece la palabra tribulación. También aparece la palabra angustia. También aparece la palabra lágrimas. En el versículo 5 del capítulo 2 aparece la palabra tristeza otra vez. En el versículo 7 al final aparece la palabra tristeza. Algunos quizás se perdieron en el camino, porque quizás no tienen lápiz o lapicero para ir subrayando. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que desde que comienza el capítulo 1, no podríamos decir que el apóstol Pablo era un hombre victorioso, era un hombre triunfador, si queremos usar el concepto del mundo, que alguien triunfador y alguien victorioso es alguien que no llora, alguien que se mantiene firme, alguien que tiene el control de los medios, el control de lo que dice, el control de cómo camina, cómo se viste. No podríamos decir que el apóstol Pablo es un hombre triunfador, un hombre victorioso, porque desde el capítulo 1 el apóstol Pablo comienza a decir tribulación, aflicción, turbación, lágrimas, tristeza, lágrimas, temores. En el sombreado azul aparece lo que en 2 de Corintios, las veces que aparecen las palabras, que si usted y yo las leemos, todas las que aparecen en azul, usted diría, la persona a la que le ha pasado eso es una persona fracasada. Yo estoy seguro, hermanos, que así como ahora, aún en las iglesias se ha filtrado ese espíritu vencedor, donde no hay llanto, donde no hay lágrimas, cualquiera de nosotros podría decir, no puede ser que un creyente tenga como calificativos todo ese cúmulo de palabras que hablan de derrota, que hablan de fracaso. El apóstol Pablo, cuando escribe 2 de Corintios, tiene lleno de lágrimas su corazón, porque la iglesia a la cual él ha amado, como lo es la iglesia de Corinto, la iglesia ha comenzado a dudar de lo que el apóstol ha dicho. Usted lo puede ver allí en el capítulo 2 y capítulo 1. La iglesia de Corinto comenzó a dudar del apóstol Pablo, porque Pablo les había prometido que iba a llegar donde ellos, pero Pablo no llegó donde ellos. Y ellos comenzaron a decir, el apóstol Pablo dice una cosa y hace otra cosa. Y eso llenó de tristeza el corazón del apóstol Pablo. Y eso llenó de lágrimas el corazón del apóstol Pablo. Porque Pablo se hubiera esperado de cualquier otra iglesia que dudaran de él, que no le creyeran, menos de la iglesia de Corinto. La iglesia a la cual él amaba. La iglesia que estaba dudando de él, que estaba diciendo que Pablo decía sí y no lo cumplía. Pero además de eso, dice el capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Mire qué interesante. El Señor abre puertas, hermanos. El Señor abre puertas, hermanos. Y dice el apóstol Pablo en este versículo, en medio de las lágrimas, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, en medio del dolor que le causó la iglesia de Corinto, dice que llegó a Troas. Y aunque Dios le abrió puertas para predicar el evangelio en Troas, usted lo puede leer allá en Hechos 20, Hechos 19. Aunque Dios le abrió puertas para predicar en Troas,
dice que su espíritu no encontró reposo porque estaba preocupado de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Pero cuando uno abre la Biblia en Hechos 20, uno se da cuenta de un episodio que sucedió en Troas. Dice Hechos 20 que Pablo, predicándole a los hermanos en un lugar alto, predicaba tan largo que había un joven que estaba sentado en la ventana de ese lugar donde Pablo estaba predicando. Algunos saben cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Eutico. Y dice Hechos 20 que eso sucedió en Troas. Y cuando Pablo predicaba, este joven cargado de sueño, como algunos en el culto, dormidos, si estuviéramos en una segunda planta, de seguro nos sucede lo mismo que le sucedió a Eutico. Y quizás cada domingo tendríamos a euticos que caen del segundo piso. El joven estaba cargado de sueño y dice que cayó como muerto. Dice Lucas, y Lucas era médico. Y si Lucas dice algo que tiene que ver con la medicina, créale, porque Lucas era médico. Y en Hechos 20 dice Lucas que el joven cayó del lugar donde estaba como muerto, cayó muerto, dice. Y usted sabe el final de la historia. Bajó Pablo, se le acerca al muchacho, el muchacho vuelve a vivir y es presentado a la iglesia de nuevo al joven, el joven con vida. Este episodio que sucedió en Troas es parecido a los episodios que quizás suceden también en nuestra vida, hermanos. Porque si a Pablo le había sucedido algo que le había llenado de tristeza su corazón, por lo que la gente decía, quizás algunos acá también pueden decir en este año 2015, hermano, hubo gente que me defraudó. Hubo gente que comenzamos el año bien, pero de pronto estamos terminando el año no tan bien. Y ha traído tristeza a mi corazón. Las relaciones interpersonales es uno de los asuntos más delicados que nos afectan en el corazón a los seres humanos. Y el apóstol Pablo había sufrido por lo que decía la iglesia de Corinto, pero también lo que le había pasado al joven que se cayó. Yo no sé qué es lo que usted hubiera hecho si usted hubiera estado predicando en un estudio bíblico y de pronto, hermano, todo está bien chévere, usted está predicando bien emocionado, por ahí hay más de alguno que se está durmiendo, pero de pronto, sin esperar, se cae y se muere. ¿Se puede imaginar la escena? ¿Qué es lo que la gente comenzó a decir? ¿Qué es lo que la gente comenzó a hablar? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo comenzó a pensar? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo trajo a su corazón? Ay, hermano, muchas veces por más que nos creemos espirituales, porque muchas veces nos queremos mostrar a los demás como muy espirituales, que no lloramos, que no nos dormimos, que no nos enfermamos. Pero yo estoy seguro y voy a conjeturar que de pronto el muchacho cae de la segunda planta y cae muerto. Si yo hubiera estado predicando, yo me hubiera afligido, yo me hubiera preocupado, no sé usted, pero en mi corazón yo hubiera quizás comenzado a pensar, ¿qué sucedió? Estoy predicando la palabra de Dios y en lugar de ayudar sucede esta tragedia. Y el corazón de Pablo probablemente y muy seguramente se llenó también de aflicción. La iglesia de Corinto decía, Pablo dice una cosa y hace otra cosa. En Troas, un joven cae de la segunda planta como muerto. Pero además de eso, mira el versículo 13, capítulo 2. No tuve reposo en mi espíritu. ¿En dónde? Pregunto, ustedes que están despiertos. ¿En dónde no tuvo reposo Pablo? ¿En dónde estaba? No tenga miedo, en Troas.
estaba en Troas, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a quién. ¿Cómo se llamaba su hermano? Tito. Y este es un detalle muy importante, hermanos, porque muy probablemente usted y yo nos hemos sentido reconfortados cuando usted encuentra a alguien que es de confianza, con el cual usted puede llorar, con el cual usted puede ser sincero, con la cual usted puede contarle todo lo que usted está sufriendo y lo que está pasando. Estoy seguro que todos tenemos por lo menos una persona a la cual podemos abrir nuestro corazón y mostrarnos al natural, tal como somos, sin maquillaje, sin blindaje, sin aparentar. Y si había alguien con quien Pablo podía encontrar consuelo, si había alguien con quien Pablo podía llorar, si había alguien a quien Pablo le podía decir: estoy triste, mi corazón está lleno de lágrimas, si había alguien a quien Pablo le podía decir: ven, ayúdame, escúchame, llora conmigo, cuéntame. Si había alguien, ese alguien se llamaba Tito. Y el apóstol Pablo dice que no tuvo reposo por lo que sucedió en Troas, pero también porque no encontró a Tito. 3 cosas por lo menos han pasado en el corazón del apóstol. La iglesia de Corinto no creía en él, sucedió algo en Troas y no encontró a Tito. Y quizás usted diga: hermano, esas son niñerías. Pero quizás en este culto hay alguien que en este año, hoy, en el último día del año, quizás se identifique con alguna de esas palabras. Un año difícil, un año de aflicciones, un año de pruebas, un año de escasez, un año complicado, un año de lágrimas, un año de cansancio, por cualquier razón. Cuando el corazón de Pablo está lleno de lágrimas, cuando el corazón de Pablo ve lo que la iglesia de Corinto está diciendo de él, cuando el apóstol Pablo ve lo que sucedió en Troas, y cuando el apóstol Pablo ve que no está Tito, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? El versículo 14: mas gracias sean dadas a Dios, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Cuando el corazón del apóstol Pablo está lleno de lágrimas, cuando el corazón del apóstol Pablo se da cuenta que hay tristeza, que hay lágrimas, que hay aflicción, que hay tribulación, que hay problemas, si usted le echa un vistazo a los capítulos 4, 6, se va a dar cuenta que es en esta carta donde el apóstol Pablo, allá en el capítulo 4, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Padecemos por amor a vosotros, no desmayamos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Paciencia en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, en ayunos. Capítulo 6. Y el apóstol Pablo dice: en medio de todo esto, que podríamos decir es lo común, escúcheme bien, es lo común del seguidor de Cristo. Es lo común. En medio de todo ese panorama, que es lo común de los discípulos de Cristo, por seguir a Cristo,
En medio de ese panorama, hermanos, en medio de esas circunstancias, que parece ser que es un cuadro que cualquiera de nosotros podríamos decir, si así va a estar el 2016, hermano, yo ya no vengo. Yo estoy seguro que más de algunos diríamos, no, yo me busco una iglesia donde se predique la prosperidad, que me digan que soy victorioso, que este año es el año del posicionamiento, que es el año del rompimiento, que es el año de la declaración, que es el año de la riqueza, que es el año de la fortuna, que es el año... Hermanos, se oyen tantas cosas en este tiempo contrarias a la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que la gente tendrá comezón de oír y oír cosas que les agradan. Pero usted y yo, si somos sinceros, hermanos, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, es aquel que ha decidido ser esclavo de Cristo, que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido ser cautivo de Cristo, que ha decidido vivir para Cristo. Y si vivir para Cristo tiene que ver con tribulación, con persecución, con tristeza, con azotes, con cárceles, con desvelos, con ayuno, con ser apedreado, con peligros, con temores, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando veía que la gente se iba, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Quieren irse ustedes también? Si el año 2016, hermanos, por seguir a Cristo, por ser esclavo de Cristo, tu vida tiene que ver con ese cuadro, declara lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 14. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual siempre nos lleva en triunfo. Siempre, aunque el panorama sea ese, hermanos. Hay mucha gente que no quiere acercarse a las iglesias. Hay mucha gente que no quiere seguir a Cristo porque no está dispuesta a pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Quieren las cosas fáciles. Vienen a la iglesia solamente a conseguir novia. Y cuando consiguen novia se van. Porque no quieren nada con Cristo. No quieren pagar el precio de ser discípulos de Cristo. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú eres una seguidora de Cristo, tú y yo necesitamos estar dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser seguidor de Cristo. Y si tu panorama del 2016 en algún momento se convierte en algo parecido a eso, declara lo que Pablo dijo en el versículo 14. Gracias sean dadas a Dios, el cual siempre, aunque sufra, aunque tenga escasez, aunque tenga temores, aunque tenga azotes, siempre. ¿Sabe por qué siempre? Porque la gloria no es mía, porque la gloria es de Dios. Y si Él decide que en mi aflicción Él es glorificado, gloria a Dios. Y si Él decide que en mi escasez Él es glorificado, gloria a Dios. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Hermano, comenzamos un nuevo año. Humanamente hablando, estoy seguro que ninguno de nosotros que estamos acá quisiéramos tener un año 2016 como el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios. Trabaje lo mejor que pueda en su trabajo. Esfuércese. Trabaje con excelencia. Dé lo mejor en su trabajo este año. Sea obediente a sus jefes. Sea obediente a sus padres. Sea respetuoso. Dé lo mejor que tenga para la gente y para Dios.
Pero si su panorama en algún momento del año se llena de alguna de estas características, recuerde que el triunfo no tiene que ver con mi sufrimiento, tiene que ver con la gloria de Dios en mi sufrimiento, tiene que ver con la gloria de Dios en mi tribulación, tiene que ver con la gloria de Dios en lo que me va a tocar pasar este año. Y sea lo que me toque pasar, hermanos, sea lo que venga este año, gócese en lo que Dios hará. Porque si Él permite que atravesemos bonanza, gloria a Dios. Pero si Él permite que atravesemos escasez, Él estará con nosotros en medio de la enfermedad y en medio de la escasez. Siempre nos lleva en triunfo, siempre. A lo largo de este 2016, si hay un momento de debilidad, abra la Biblia en 2 de Corintios 2:14 y recuerde lo que Pablo dijo: gracias sean dadas a Dios, el cual siempre nos lleva en triunfo, Cristo Jesús. Señor, esta tarde queremos salir de este lugar con tu bendición. Queremos salir más comprometidos contigo de cómo entramos. Tú conoces nuestro corazón. Queremos decidir en esta tarde tomarnos de tu mano, caminar a lo largo de este año nuevo con tu bendición. Y si en nuestro camino vienen circunstancias difíciles, queremos recordar lo que tu palabra dice: tú nos llevas en triunfo en Cristo Jesús. Somos tus esclavos. Tú eres nuestro Señor y queremos vivir cada día de este año para ti, Señor, para tu gloria. Quiero invitarle que se ponga de pie y que le pueda dar el abrazo más fuerte que usted pueda dar a la persona que está a la par y decirle: hermano, que Dios te bendiga este año. Que Dios te bendiga este año. Hermanos, estamos despedidos.